Ver pintar a Fan Zeng es una experiencia sobrecogedora. Sus pinceladas son rápidas y sencillas y captan la esencia de los temas con un dominio de las técnicas caligráficas y los trazos concisos. Hacer que mi pincel viaje a miles de kilómetros de distancia o a escasa distancia. Imagino que no pinto sobre un trozo de papel bidimensional, sino en un espacio tridimensional. Fan Zeng, de 85 años, es una figura de renombre en el arte contemporáneo chino, un estimado erudito de la cultura tradicional china y literato de prestigio. Lao Tzu, fundador del taoísmo hace más de 2000 años, es uno de los sabios que más admira. Muchos de sus cuadros reflejan su forma personal de comunicarse con Lao Tzu. Aprecio mucho la filosofía de Lao Tzu. Su mayor concepto es sobre la existencia y la no existencia. Cree que ambas nunca nacieron al mismo tiempo y que no hay secuencia entre ellas. Surgieron a la vez. De hecho, esto coincide con la astrofísica occidental moderna. La teoría del Big Bang de Stephen Hawking hace hincapié en la singularidad, que matemáticamente no presenta ni área, ni volumen, ni longitud. Es solo una posición. En la filosofía china es lo que llamamos no existencia, una explosión singular que creó todo el espacio, la energía y la materia que consideramos nuestro universo. Es la forma más típica de decir algo surge de la nada, según el astrónomo Stephen Hawking. En apenas 20 minutos, Fan Zeng completa un cuadro titulado Lao Tzu saliendo del paso de Hangú. Considera que el trabajo de hoy está excepcionalmente bien hecho. A lo largo de la historia, muchos han pintado a Lao Tzu. El Lao Tzu que yo pinto es mi propia interpretación. En la filosofía china, todo se ve como un proceso. Todo es fugaz. Nada permanece estancado. Cuando pinté Lao Tzu saliendo del paso de Hangú, estas ideas me rondaban por la cabeza. En consecuencia, el Lao Tzu que represento está lleno de cualidades etéreas, incluido su comportamiento. A veces mira a lo lejos o contempla el agua que fluye, proyectando una sensación de serenidad. Años de dedicación al estudio de la filosofía clásica, la historia y la literatura han impregnado las obras de Fan Zeng de profundas reflexiones filosóficas. Trata de captar la unidad entre el ser humano y la naturaleza. A menudo se percibe un sentimiento de alegría en sus representaciones de la coexistencia de humanos y animales. Esta pintura se llama salpicadura de tinta en China. Gran muestra de tinta salpicada. La característica que define las pinturas de tinta salpicada es que se crean en un estado de excitación. No se tiene en cuenta el éxito o el fracaso. Una vez terminadas, poseen una presencia vívida. ¿Qué representa este cuadro? En lo profundo de las montañas hay dos amigos muy queridos. Aquí el mono podría estar hablando a la persona sobre algún animal que lo ha maltratado. Se vuelve para contemplar el problema que acaba de oír. Se puede ver en su expresión. Aunque es una pintura con tinta salpicada, la expresión de la figura es muy sutil. La filosofía china es un sistema de perspicacia e inducción, mientras que la filosofía occidental es un sistema de lógica y deducción. Estas dos filosofías explican el universo desde perspectivas diferentes. Fan Zeng cree que existe una esencia común de la humanidad que trasciende los distintos puntos de vista filosóficos y se nutre de diferentes métodos pictóricos. Esta es mi pintura a mano alzada con tinta salpicada de Friedrich Wilhelm Nietzsche, el mayor filósofo de finales del siglo XIX en Alemania. Tenía una personalidad neurótica, pero sus ideas filosóficas eran brillantes. Representó vívidamente el espíritu infantil. Considero este retrato una de mis obras más exitosas de los últimos años. La persona más inteligente del siglo XX debería ser Albert Einstein.
que transformó por completo la física clásica. Era un científico extraordinario. Por eso lo representé con una mirada llena de sabiduría. Puedo percibir su estilo personal en sus cuadros. Es fácil reconocerlos como obra de Van Seng, pero si lo observamos más de cerca, los estilos varían en los distintos cuadros. Por ejemplo, cuando pintas figuras antiguas, utilizas una audaz tinta salpicada y un estilo a mano alzada. Cuando pinta figuras modernas, incorpora la composición de bocetos occidentales y también hay algunas pinturas de líneas finas con tinta china. Recuerdo que la última vez que le entrevisté, mencionó que un buen pintor debe ser versátil, no limitarse a una técnica pictórica o un tema concreto. Exacto. Requiere décadas de duro trabajo, soportar dificultades y emprender arduas exploraciones. Tomemos estos retratos como ejemplo. A primera vista se podría decir que tengo conocimientos de dibujo occidental, pero lo hago con pinceladas chinas. Creo que la razón por la que mis obras han recibido elogios en Japón, considerado como parte de Oriente, y en Italia y Francia, consideradas como parte de Occidente, es que encarnan la filosofía, la literatura y la caligrafía de China. Como esto, todo hecho con trazos caligráficos. Con obras que establecen una profunda conexión con la belleza de la pintura china con tinta y agua, la influencia artística de Van Seng resuena en personas de distintas civilizaciones. En 2015, Van Seng organizó una exposición en el Complejo del Vittoriano de Roma. La muestra, en la que se exhibían sus obras maestras de casi 30 años, fue bien recibida por el público italiano. El presidente de Italia, Sergio Mattarella, concedió a Van el título de Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana. Este fue el lugar de mi exposición. Tras la expulsión de Napoleón III por los italianos, Italia se independizó y construyó este palacio en representación de su independencia. No fue fácil celebrar una exposición aquí. ¿Causó sensación esta exposición en Italia? Se puede decir que causó una sensación sin precedentes. Italia ha acogido muchas exposiciones chinas, pero es difícil celebrar una exposición en el Complejo del Vittoriano, especialmente durante un periodo de 3 meses. Es todo un reto en un país con una larga historia cultural y artística como Italia. Allí las exposiciones suelen durar como 2 semanas. Exactamente. Para esta exposición, pinté al violinista italiano Niccolò Paganini. También pinté al Dante de la Divina Comedia, persiguiendo a Beatrice, su amante soñada, en los cielos. También doné a Italia un cuadro de Miguel Ángel. Los temas les resonaban, pero puede que no hubiesen visto a menudo semejantes pinceladas. El arte debe permitir la apreciación mutua entre naciones, no necesariamente para salvar la distancia, sino para ver lo enorme que es la distancia. Ver pinturas chinas fue refrescante para sus ojos. Su visión se iluminó. Se encontraron con un arte así, completamente diferente a las obras tradicionales de Miguel Ángel, Rafael y otros. Sintieron esta distancia como un tipo de belleza, no de convergencia. Deberíamos mostrar nuestra propia belleza y compartirla juntos, presentando lo mejor de nuestra propia cultura. El expresidente Sergio vino a ver la exposición y allí nos conocimos. Entonces me concedió el título de Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana. Mi medalla es la número 157. ¿Podría ser el único ciudadano chino en recibir este honor? Sí, el único. Puedes echar un vistazo a la medalla. Está concedida a Fan Chen, el gran maestro de la pintura china, y se me permite llevarla. Debe de ser el mayor honor que la República Italiana puede conceder a una persona. Sí, el mayor honor. La lista de honores y premios que ha recibido Van Seng es bastante larga. Las obras de Van Seng obtuvieron reconocimiento internacional por primera vez durante una exposición celebrada en Japón, ya en la década de 1980. En 1984. En 1984, Japón construyó un museo de arte privado para usted. Sí,
Japón solo construyó entonces 2 museos de arte para artistas extranjeros, uno para Picasso y otro para mí. ¿Estas exposiciones se exhiben allí de forma permanente? Sí. En 1938, Fan Zeng nació en el seno de una conocida familia de literatos de Nantong, provincia oriental china de Jiangsu. Sus antepasados eran famosos por escribir poemas y caligrafía. El abuelo de Fan Zeng, Fan Han, era el descendiente de la 11ª generación de la familia. Los versos poéticos que dejó causaron una profunda impresión en Fan Zeng. La lluvia de principios de otoño empieza a formar gotas. La mecha de la linterna se calienta gradualmente. ¿Cómo explico esto? La lluvia de principios de otoño empieza a formar gotas. Al principio es una llovizna y el tiempo aún no es frío. Cuando las gotas de lluvia se forman por completo, el frío llega gradualmente. La mecha del farol me hace sentir una especie de calor. Mi abuelo, Fan Han, estudió en Japón y mi padre, Fan Chiyu, fue con él. Mi padre era aún un adolescente en aquella época, pero su poesía ya era madura y sofisticada, y transmitía una sensación de experiencia. No digas que no podemos volver a casa. Incluso en el fin del mundo, seguimos viendo nuestros estandartes y banderas. No digas que no podemos volver a nuestra patria. Sí podemos. Era la época en que ya se estaba gestando la Revolución China de 1911. En la residencia ancestral de la familia Fan en Nantong, los ladrillos, azulejos, pilares y placas son pruebas de la historia del linaje de la familia. Estas historias del patrimonio están grabadas en la memoria de cada descendiente. Este travesaño fue construido por mi abuelo Fan Ziyu. ¿Por qué construyó este travesaño? Nuestra familia tenía una gran colección de libros, entre ellos preciosos libros antiguos encuadernados con hilo que habían pasado de generación en generación. Al instalar un travesaño, estos libros podían guardarse encima. Esto no solo garantizaba su conservación, sino que también ahorraba espacio en la casa. Mi padre contaba que, cuando era joven, subía a menudo por la escalera hasta el travesaño, recuperando y leyendo libros allá arriba. Como descendiente de la 13ª generación del linaje de la familia Fan, Fan Zeng heredó las tradiciones caligráficas y poéticas de su padre, Fan Chiyu, y algo más. La cultura china es una entidad unificada. Si eres poeta, como Sun Dongpo y Mi Fu, también sabes pintar. Lo mismo ocurre en nuestra familia. Somos expertos tanto en escritura como en pintura. ¿Qué ventaja tengo yo? Mi padre se licenció en la Academia de Bellas Artes de Shanghái, así que además de poesía y caligrafía, también me enseñó a pintar desde pequeño. Dibujaba con ceras, lápices y tizas en las paredes. Esto despertó mi interés desde muy joven. Cuando tenía 13 años, me admitieron como miembro de la Asociación de Arte en Nantong. Cuando ingresó en la universidad, al principio estudió Historia en la Universidad de Nankai, pero más tarde cambió a Historia del Arte en la Academia Central de Bellas Artes de China y luego se trasladó al Departamento de Pintura Tradicional China. ¿Por qué hizo estos cambios? En aquella época, la Universidad de Nankai tenía el mejor departamento de Historia de todas las universidades de China, y yo estaba decidido a estudiar allí. Al mismo tiempo, pensé que podría dedicarme a la pintura en cualquier parte. Más tarde me enteré de que la Academia Central de Bellas Artes de China había creado un departamento de Historia del Arte. Pensé, ¿no sería estupendo combinar mis dos intereses? Más tarde, el Departamento de Historia del Arte de la Academia Central de Bellas Artes se disolvió al cabo de un año, así que opté por estudiar pintura tradicional china. La vida tiene muchas coincidencias. En el Departamento de Historia de la Universidad de Nankai fui estudiante de honor y obtuve calificaciones perfectas en todas las asignaturas. Un profesor de Historia de la Universidad de Nankai dijo que si cambiaba de especialidad, China perdería a un destacado historiador, pero vería a un gran artista en el futuro. De hecho, sus palabras se han hecho realidad.
寒雨连江夜入吴，平明送客楚山孤。洛阳亲友卢相问，心在玉壶。 Además de crear caligrafía y cuadros, la mayor alegría de este pintor de 85 años es enseñar a sus nietos a recitar poesía y componer poemas con sus alumnos. Cree que las sucesivas generaciones de herederos permiten que la sabiduría ancestral trascienda el tiempo y se mantenga siempre fresca. Del linaje de 400 años de poesía y caligrafía de mi familia, he obtenido mucha inspiración poética. Estos elementos se revelan gradualmente en mis obras. La formación del estilo de un individuo no es un proceso de exploración racional, sino un proceso natural de surgimiento. A través de este proceso natural ha tomado forma mi estilo pictórico. No es el estilo de mi profesor, ni el de los maestros antiguos, es el estilo de Fan Zhen. Y eso es lo más importante.